inject another syringe full of that dilute hydrochloric acid, and that's what I wasn't trying to kill, but Este hombre conmocionó al mundo por la crueldad de sus actos. Conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, logró cometer los más horribles y perturbadores crímenes casi ante los ojos de unas autoridades desinteresadas y con el sentido de la justicia muy selectivo. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, hijo de un matrimonio católico tradicional entre el investigador químico Lionel Dahmer y Joyce Dahmer. Era el intermedio de 3 hermanos. Con un padre absorbido por el trabajo y una madre hipocondríaca que reclamaba su atención constante, Jeffrey creció en medio de acaloradas y constantes discusiones. A raíz de esto, el niño desarrolló una coraza retraída e introvertida, a lo cual el padre mostró mucha preocupación e intentaba hacerlo socializar, sin comprender que su personalidad se moldeaba al ambiente familiar, escondiendo su verdadero carácter. Dahmer tuvo una infancia relativamente normal hasta la edad de 6 años, cuando empezaría a tener un interés muy particular por las vísceras húmedas de los animales sin vida. Inició por recoger insectos y luego animales más grandes, lo que eventualmente se transformó en una fascinación por la mente y la anatomía. Con el pasar de los años, aquella fascinación aumentaría y se potenciaría con el deseo sexual hacia los hombres. Dahmer, siendo solo un adolescente, ya fantaseaba con dominar a otros hombres, quitarles la vida, abrirlos cual experimento de secundaria y saciar sus bajos instintos. Dahmer comenzaría a percibir a sus potenciales víctimas como simples objetos, un patrón muy similar al del psicópata Ted Bundy, de quien tenemos un video en el canal. Dahmer parecía una persona normal, pese a ser conocido por un humor negro exagerado. Ni siquiera sus compañeros imaginaban que detrás de sus chistes humillantes se escondía una mente enferma que divagaba entre fantasías muy alejadas del cliché y cada vez menos idílicas. Cumplió su primera fantasía en 1978, a la edad de 18 años, cuando le arrebató la vida a Stephen Hicks, un autoestopista que venía de un concierto con el torso descubierto. Dahmer se sintió tan excitado y atraído que tuvo una disputa mental entre si lo hacía o no, sucumbiendo a sus bajos y oscuros instintos. Lo invitó a beber en su casa, a lo cual él aceptó sin percibir algún comportamiento extraño. Durante la conversación, Jeffrey lo atacó con una mancuerna y le abrió el pecho con sus propias manos, autosatisfaciendo sus deseos íntimos más mórbidos sobre el cuerpo inerte. Dahmer era consciente de sus acciones. Él sabía que moralmente estaba cometiendo los peores actos, así que con mucho esfuerzo y de la mano del alcohol, no volvió a ceder ante sus constantes y enfermos pensamientos durante un tiempo. Asistió brevemente a la universidad y se enlistó en el ejército, pero fue dado de baja tras su comportamiento conflictivo y por su evidente alcoholismo. Regresa a vivir con su padre, quien ya se había divorciado de su madre y convivía con otra mujer. Pese a que su padre mostraba preocupación e intentaba ayudarlo, Jeffrey decide ir a vivir con su abuela, con quien tenía un lazo fraternal muy fuerte. Incluso llegó a sentir que su vida se estaba encaminando bien. Asistía a la iglesia y trabajaba. Sin embargo, esos pensamientos nunca desaparecían. Frecuentaba bares gays sin intenciones más allá del interés sexual normal, pero eso no lo llenaba. Él deseaba saciar sus instintos reprimidos con cuerpos sin conciencia, totalmente sumisos ante él. Así que empezó a dominar y subyugar a quienes caían ante su capacidad de persuasión, pero el interés literalmente carnal continuaba palpitando en su mente. Así que al ver una noticia del fallecimiento de un chico, intentó profanar su tumba, impulsado por el pensamiento de sentir la humedad de sus entrañas, pero no tuvo éxito. Entre 1987 y 1991, Dahmer asesinó a 17 hombres y jóvenes.
El 15 de septiembre del año 1987, Steven Tuomi aceptó la invitación de un hombre rubio, elocuente y atractivo a la habitación del hotel, convirtiéndose en la primera de una larga lista de víctimas. Sin embargo, en entrevistas posteriores a su captura, Jeffrey asegura no haber sido consciente del momento en el que le arrebató la vida, que su intención era aprovecharse de él bajo el efecto de las sustancias. Sin embargo, al despertar se encontró con el cuerpo sin vida y una escena totalmente macabra. A partir de aquí, se dejó llevar por sus retorcidos pensamientos sin tregua alguna. Se independizó de su abuela y empezó la cacería. Sus víctimas, en su mayoría hombres afroamericanos y asiáticos, fueron seducidas con promesas de dinero a cambio de fotos eróticas o diversión sin compromiso. Dahmer luego los los y después procedía a desmembrar y, en muchos casos, consumir partes de sus cuerpos. También realizaba experimentos en algunos de ellos, intentando crear zombies o esclavos totalmente sumisos mediante la inyección de ácidos en sus cerebros. Una de sus víctimas experimentales fue un niño asiático de 14 años llamado Konerak Sintasomphone. Le ofreció dinero por unas fotos eróticas. Lo dopa y le realiza una incisión en la cabeza, inyectándole un ácido, esperando convertirlo en un zombi esclavo. Lo deja allí y sale a beber un rato. Al regresar, encuentra al niño hablando con unas mujeres en la calle. Dahmer intenta persuadirlas, pero ellas llaman a la policía, quienes, ante un asunto entre homosexuales en el que está involucrado un inmigrante más, le creen que es su pareja de 19 años y está bajo los efectos de sustancias. Regresa a casa con el niño, siendo escoltado por los policías, y lo reta con más ácido. Pese a ser detenido por la denuncia de otro niño de 13 años quien escapó de sus garras, logra salir prácticamente impune gracias a un buen abogado contratado por su padre, quien alegó problemas mentales severos. Bajo la sentencia de condena vigilada, Dahmer se obsesionó con un modelo llamado Anthony Sayers, de quien atesoraría en frascos su cabeza y aparato reproductor como si de trofeo se tratase. Dahmer fue finalmente arrestado el 22 de julio de 1991, cuando una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y alertar a la policía. Tracy aceptó $100 por unas fotos eróticas. Quien le hizo la propuesta cumplía con cualquier estereotipo menos con el de un demente obsesionado con vísceras masculinas. Así que aceptó. Al ingresar al apartamento, invadió sus fosas nasales un olor nauseabundo muy similar al de la comida podrida. Al escanear a detalle, vio un tanque de hielo industrial, algo poco usual en un apartamento de Estados Unidos. Por pura curiosidad, él entró a la habitación de Dahmer, detallando cada rincón, paredes llenas de fotos de hombres desnudos, y en la televisión se estaba reproduciendo El Exorcista 3. Su mente contemplaba las infinitas y siniestras posibilidades después de ver todo eso, mientras Dahmer logró esposarlo acercándose a su oído susurrándole: «Me comeré tu corazón». Él intentó ganar tiempo, siendo empático y haciéndole pensar que era su amigo. En un descuido, le dio un puñetazo de forma contundente y logró escapar. En su apartamento, los oficiales descubrieron pruebas horrendas, incluyendo fotografías de cuerpos desmembrados, cráneos y otros restos humanos. Incluso un dibujo en el que proyectaba su intención de hacer un altar con todos los restos más preciados de sus víctimas. Dahmer confesó sus crímenes y fue condenado en 1992 a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión el 28 de noviembre de 1994 por otro recluso, Christopher Scarver. Dahmer había sido trasladado a una unidad de máxima seguridad en el Centro Correccional de Columbia, donde Scarver lo atacó con una barra de metal, alegando que fue encomendado por Dios. Su padre siempre expresó su amor por su hijo independientemente de sus actos. Su madre se alejó después de asistir a algunas audiencias y sus hermanos se cambiaron hasta el apellido para no relacionarse en absolutamente nada con Jeffrey.
La historia de Dahmer ha sido objeto de numerosos libros, películas y series documentales, destacando las profundidades de su psicopatología y los fallos del sistema que permitieron que sus crímenes continuaran durante tanto tiempo. Su caso también ha generado debates sobre la salud mental, la justicia penal y la seguridad en las prisiones. ¿Acaso la negligencia de las autoridades fue impulsada por prejuicios sociales arraigados a la raza, nacionalidad y orientación sexual? ¿Tú qué opinas? Si te interesa este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal suscribiéndote y dejando tu hermoso like. Te lo agradecemos mucho.